En un pequeño piso de las afueras de Montevideo, la lámpara del escritorio ardía tenuemente. Marisol Heredia contaba por enésima vez los billetes arrugados, intentando colocarlos en sobres para diferentes necesidades: comida, servicios públicos, transporte. El dinero se esfumaba a un ritmo alarmante, y el mes no había hecho más que empezar. Miró cansada a su marido, Ramón, que estaba sentado frente a ella, hojeando cabizbajo una gastada libreta de gastos. ¿Dejamos la factura de la luz para el mes que viene?, sugirió Marisol masajeándose las sienes. No, ya nos enviaron un aviso la última vez, replicó Ramón sin levantar la vista. Tendremos que ahorrar en la compra. Marisol suspiró pesadamente. Últimamente estas veladas se repetían cada vez con más frecuencia. Su pequeño piso, en la quinta planta de un viejo edificio, necesitaba reparaciones desde hacía mucho tiempo. El papel de la pared del dormitorio estaba amarillento y se desconchaba por partes. El grifo de la cocina goteaba y el viejo frigorífico hacía ruidos extraños por la noche. Pero no había dinero para reparaciones, apenas para lo esencial. Ramón llevaba 8 años trabajando en la construcción. Había empezado como peón y ahora era el capataz de una pequeña cuadrilla. Su sueldo había subido, pero no mucho. El negocio de la construcción en la ciudad había caído en picado. Marisol trabajaba como costurera en una fábrica donde confeccionaban uniformes para los empleados de distintas empresas. El trabajo era monótono pero estable. Era lo único con lo que podía contar con su educación. «Haré turnos extra este fin de semana», dijo Marisol, volviendo a meter el dinero en el andrajoso sobre. «¿Otra vez?». Ramón la miró contrariado. «Sabes que no me gusta que trabajes los fines de semana. ¿Qué podemos hacer? Los precios suben y los salarios se quedan parados». Ramón permaneció en silencio, cerrando de golpe su cuaderno. Últimamente estaba muy callado, encerrado en sí mismo. Antes podían hablar durante horas, de trabajo, de planes de futuro, de cómo algún día comprarían su propia casa con un pequeño jardín. Ahora esos sueños parecían lejanos e ingenuos. La mañana siguiente recibió a Marisol con el ajetreo habitual. Se apresuró a ir al trabajo, intentando coger el autobús, que salía a las 7:30. La gente ya se agolpaba en la parada, igual de cansada y ceñuda, apresurándose para ir a trabajar. El cielo estaba cubierto de nubes grises y lloviznaba ligeramente. La fábrica la recibió con el zumbido de las máquinas de coser y el olor a tela. Marisol se dirigió al vestuario, donde su amiga y compañera Catalina Montes ya se estaba cambiando. «Buenos días», sonrió Catalina mientras se abrochaba la bata de trabajo. «¿Qué tal la tarde?». «Lo de siempre, contando dinero, intentando averiguar en qué más podríamos ahorrar». Marisol se hundió cansada en el banco. «Todo el mundo es así hoy en día», asintió Catalina, arreglándose las canas. «Mi hija quiere ir a la universidad el año que viene y no tengo ni idea de dónde sacar el dinero para sus estudios». La conversación se ve interrumpida por el timbre que indica el comienzo de la jornada laboral. En el taller les recibe su supervisora, Blanca Ríos, una mujer alta, de rostro severo y pelo perfectamente peinado. Rápidamente repartió las tareas y pronto la sala se llenó del familiar traqueteo de las máquinas. Marisol trabajaba mecánicamente, casi sin pensar. Sus manos sabían lo que tenían que hacer, línea a línea, pieza a pieza. A veces se sorprendía a sí misma pensando que su vida era como esas puntadas monótonas, igual de monótona, predecible, sin colores vivos. A la hora de comer salió al patio de la fábrica. El día estaba nublado, pero había dejado de llover. Desenvolvió su modesto almuerzo, un bocadillo de queso y un termo de café, y se sentó en un viejo banco. Catalina se sentó a su lado con su almuerzo. «¿Has oído las noticias? Tenemos una nueva vecina», dijo Marisol, sorbiendo su café mientras se enfriaba. «Es joven y guapa. Creo que trabaja en un salón de belleza». «¿Sí? ¿Cómo se llama?».
inquirió Catalina. Valeria, Valeria Ortiz. La oí presentarse ayer al conserje. Oh, ¿así que esa es la rubia? La vi esta mañana frente a la puerta principal, tacones, maquillaje, todo en ella. Marisol asintió, recordando la mañana en que vio a Ramón ayudando a esa misma Valeria a meter unas cajas. Había estado inusualmente animado y sonriente, y su vecina le arreglaba coquetamente el pelo y se reía de sus bromas. El día se alargó lentamente. Al anochecer, a Marisol le dolía la espalda y le zumbaban las piernas. Blanca hizo algunos comentarios sobre los puntos torcidos, algo que hacía mucho tiempo que no le ocurría. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la mañana con su marido y la nueva vecina. Cuando llegó a casa, Ramón todavía no estaba, al parecer se había retrasado en la obra. Marisol calentó mecánicamente los restos de la cena de anoche, lavó los platos y miró el correo. Unas cuantas facturas, un anuncio, un recordatorio de una factura de teléfono atrasada. Se hundió cansada en el sofá, mirando por la ventana la ciudad gris, las paredes desconchadas de la casa de al lado, la ropa tendida entre las ventanas. Ramón volvió una hora más tarde, inusualmente alegre, oliendo a colonia fresca. Era un olor que desagradó a Marisol. Su marido solía usar aftershave barato. La colonia se reservaba para las ocasiones especiales. «Llegas tarde», comentó. «Sí, he tenido que quedarme hasta tarde. Problemas de papeleo», contestó él, entrando en la cocina. «¿Qué hay para cenar?» Marisol le miró la espalda, el pelo húmedo después de ducharse, y sintió que en su interior crecía un malestar incomprensible. Algo había cambiado sutilmente en sus vidas, pero aún no sabía qué. Pasó una semana. Marisol notó que Ramón se quedaba hasta tarde después del trabajo cada vez con más frecuencia. Cada vez tenía una explicación, un nuevo proyecto en la obra, una reunión imprevista o un problema de papeleo. Antes siempre llamaba por teléfono si llegaba tarde. Ahora se limitaba a enviar mensajes cortos, secos y formales. Era una mañana especialmente fría. Marisol estaba junto a la ventana removiendo el café frío. Fuera caía una fina llovizna que convertía el suelo en un lodazal. Vio a Valeria salir de la entrada, maquillaje impecable, abrigo a la moda, zapatos de tacón alto. Ramón la siguió y se pararon a hablar. Marisol no pudo oír de qué hablaban, pero vio a Valeria riendo, echando la cabeza hacia atrás, y a Ramón sonriendo, esa sonrisa especial que Marisol no había visto en mucho tiempo. En el trabajo no podía concentrarse. La máquina seguía rompiendo hilos y las puntadas estaban torcidas. Blanca Ríos pasó varias veces por delante de su puesto de trabajo, moviendo la cabeza con desaprobación. «Heredia, ¿qué te pasa hoy? Es la tercera vez que vuelves a coser la misma costura», comentó severamente la supervisora mientras revisaba otro lote de prendas terminadas. «Lo siento, señora Ríos, lo arreglaré». Marisol se inclinó sobre la máquina, intentando concentrarse en su trabajo. Durante la pausa para comer, compartió sus preocupaciones con Catalina. Estaban sentadas en una pequeña cafetería frente a la fábrica, donde vendían café barato y pasteles rancios. «¿Crees que hay algo entre ellos?», preguntó Catalina removiendo el azúcar de su taza. «No lo creo, pero él ha cambiado. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Hay una nueva colonia». «Escucha». Catalina puso la mano en el hombro de su amiga. «Conoces a Ramón desde hace muchos años. No es el tipo de hombre que tiene aventuras. Además, esta Valeria, está claro que no es de las que salen con un simple obrero de la construcción». Marisol sonrió descontenta. «Sí, probablemente tengas razón. Estoy cansada. Todos estos problemas de dinero, el trabajo interminable». Por la noche decidió hablar con su marido. Ramón llegó a casa a las 9, más tarde que de costumbre, pero más temprano que los últimos días. Volvía a oler a colonia. Su camisa estaba cuidadosamente planchada. «Tenemos que hablar», dijo Marisol mientras él se sentaba a cenar. «¿Sobre qué?».
Ni siquiera levantó la vista de su plato. Sobre Valeria y tú. Ramón dejó lentamente el tenedor y miró a su mujer. ¿Qué quieres decir? Veo la forma en que os comunicáis. Esas conversaciones por las mañanas, vuestros retrasos en el trabajo. Se echó a reír, de forma inesperada y, en cierto modo, poco natural. ¿Estás celosa? De Valeria. Marisol, ¿te oyes? ¿Qué tiene eso de gracioso? El hecho de que, aunque quisiera tener una aventura aparte, no tendría dinero para ello, volvió a coger el tenedor. Ya ves cómo vivimos, apenas lo suficiente para la comida y las facturas. ¿Qué clase de amantes hay? Marisol sintió que el color le inundaba la cara. Sus palabras eran lógicas, pero algo en su tono, en su forma de decirlo, la hizo sentirse estúpida y patética. ¿Así que solo por el dinero?, preguntó en voz baja. ¿De qué otra cosa se trata? Mira nuestras vidas, Marisol. Estamos atrapados aquí, en este piso, en estos trabajos. Todos los meses es lo mismo, contar los céntimos, ahorrar dinero para todo. ¿Qué clase de romance hay? Se levantó en silencio de la mesa y salió al balcón. Era una fría tarde de primavera y el río olía a humedad. Abajo parpadeaban las luces de los coches que pasaban y había luces encendidas en las ventanas vecinas. En algún lugar sonaba una música apagada y triste. Aquella noche Marisol no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando el techo y pensando en las palabras de su marido. ¿Tendría razón? ¿Podría tratarse realmente de dinero? Recordó sus primeros años juntos. Habían sido pobres pero felices, haciendo planes, soñando con el futuro. Ahora lo único que quedaba de aquellos planes era cansancio e irritación. A la mañana siguiente salió temprano a propósito. Quería evitar encontrarse con Valeria, pero ella ya estaba en la entrada hablando por teléfono. Cuando vio a Marisol, la saludó con la mano, como si fueran viejas amigas. Marisol le devolvió el saludo y se apresuró a llegar a su parada. En el trabajo tuvo una desagradable sorpresa. Una de las principales máquinas de coser se había estropeado. Mientras la arreglaban, las trabajadoras tuvieron que compartir las máquinas restantes, haciendo doble turno. Blanca se paseaba irritada por la tienda, haciendo comentarios de vez en cuando. «Heredia, vuelves a estropear el material», dijo con severidad mientras revisaba otro lote. «Un error más como ese, y te descontaré el coste de la tela de tu sueldo». Marisol asintió en silencio. Le temblaban las manos y tenía la vista nublada. Catalina, que trabajaba en una máquina cercana, la miraba preocupada. Después del trabajo, volvieron a sentarse en la cafetería. Marisol le contó a su amiga la conversación de ayer con su marido. «Sabes, tienes razón», dijo Catalina pensativa. «Las mujeres como Valeria no se involucran con hombres pobres. Buscan padrinos ricos, no obreros de la construcción con sueldos míseros». «Sí, supongo que sí». Marisol hizo girar la taza vacía entre sus manos. «Pero entonces, ¿por qué ha cambiado tanto? Esas conversaciones con ella, la nueva colonia. Quizás solo intenta sentirse joven. Ya conoces a los hombres. A veces necesitan asegurarse de que las mujeres pueden seguir gustándoles». Marisol permaneció en silencio. Las palabras de su amiga sonaban razonables, pero la ansiedad no desaparecía. Recordaba a Valeria saludándola por la mañana, tan segura de sí misma, tan guapa, tan despreocupada. Un mundo diferente, una vida diferente. El día había sido especialmente difícil. El sistema de ventilación de la tienda se había estropeado y el aire húmedo, impregnado de olor a tela y aceite de máquina, apretaba por todos lados. Marisol sentía que el sudor le corría por la espalda y que la bata del uniforme se le pegaba al cuerpo. Blanca Ríos correteaba entre las hileras de máquinas de coser, repartiendo instrucciones y comprobando la calidad del trabajo. «Deprisa, chicas, deprisa. Tenemos un pedido urgente, tenemos que entregar el lote antes de que acabe la semana», decía con voz tensa. Marisol intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la mañana.
Volvió a ver a Ramón ayudando a Valeria con las pesadas bolsas del supermercado, los dos charlando animadamente en la entrada. Su vecina llevaba un vestido nuevo, brillante, ajustado, nada que ver con las modestas prendas del armario de Marisol. «Heredia». La voz áspera de Blanca la devolvió a la realidad. «Otra vez te has saltado una raya. Es el tercer juego defectuoso de hoy. ¿Qué te pasa?» «Lo siento, señora Ríos. Ahora mismo lo arreglo». Marisol se inclinó sobre la máquina de escribir, sintiendo que las manos le temblaban a traición. A la hora de comer, Catalina trató de convencerla para que comiera, pero Marisol se limitó a hacer un gesto con la mano para que se callara. Se sentaron en la sofocante cafetería y Marisol removió mecánicamente el café frío. «No has sido tú misma últimamente», comentó Catalina mirando ansiosamente a su amiga. «¿Por qué no te tomas un par de días libres? Descansa un poco, recapacita». «No, no puedo. Ya me has oído. Es una orden de emergencia. Además, necesitamos el dinero». Después del trabajo, Marisol decidió ir andando. No quería volver a un piso vacío. Ramón había mandado un mensaje diciendo que llegaría tarde. Otra vez algún problema en la obra. Deambuló por las calles, mirando los escaparates de las tiendas que solía cruzar a toda prisa. Ropa cara, joyas, accesorios de moda. Otro mundo fuera del alcance de una simple costurera. Al pasar junto a un pequeño kiosco, se detuvo. Detrás del cristal empañado vio billetes de lotería de colores brillantes que prometían un milagro. Marisol nunca había jugado a la lotería, pensaba que era tirar el dinero, pero hoy algo la impulsó a sacar su gastada cartera. «Un billete, por favor», dice con voz inesperadamente ronca. El vendedor, un hombre mayor de ojos amables, le tendió el billete. «Suerte, señora. Quizá hoy le sonría la fortuna». Marisol metió el billete en el bolso y se apresuró a volver a casa. El piso la recibió con el silencio y el desorden habituales. No había tenido tiempo de recoger los platos después del desayuno de aquella mañana, y había ropa sin planchar en el sofá. Comenzó mecánicamente sus tareas domésticas, intentando no pensar en su marido, que de nuevo llegaba tarde al trabajo. Encendió la televisión como fondo y empezó a preparar la cena. Las noticias mostraban la programación habitual: política, informes criminales, previsiones meteorológicas. Y entonces empezó el sorteo de la lotería. Marisol saca un billete para asegurarse de que ha vuelto a tirar el dinero. El primer número acertó. Parpadea sorprendida. El segundo también. El tercero, el cuarto. Le temblaron tanto las manos que se le cayó el billete. Marisol se desplomó en la silla, incapaz de creer lo que veía. Todos los números, cada uno de ellos, coincidían con lo que había dicho el presentador. $500,000, una suma que no podría haber ganado en toda su vida. El timbre de la puerta principal la hizo estremecerse. Ramón estaba en el umbral, cansado pero satisfecho. Volvía a oler a colonia. «¿Qué vamos a cenar?», preguntó entrando en la cocina. Marisol miró a su marido, sin saber si contarle ahora lo de las ganancias. Algo la retuvo, tal vez su aspecto demasiado alegre, tal vez el aroma del perfume de otra persona que percibió al pasar. «Pescado frito y arroz», contestó, guardando el billete en el bolsillo de la bata. Durante la cena, Ramón habló de los problemas en la obra, de cómo había que rehacer la documentación. Marisol asintió, fingiendo escuchar, pero sus pensamientos estaban muy lejos. $500,000. Esa cantidad de dinero podía cambiarles la vida por completo. «Ah, por cierto», dijo Ramón de repente, «hoy he ayudado a Valeria con la compra. Ya sabes, está trabajando en ese nuevo salón de belleza del centro. Dice que pagan muy bien». Marisol sintió el billete en el bolsillo de la bata como si le quemara la piel a través de la tela. Miró a su marido, que comía el pescado con gusto, y pensó en lo extraña que era la vida. Esta misma mañana estaban contando cada peso, y ahora ella estaba aquí sentada,
sabiendo que los números ganadores habían salido en su boleto. Sí, supongo que sí, respondió distraída. Hoy voy a llegar tarde al trabajo. Blanca quiere que terminemos un pedido urgente. Era mentira. Mañana iba a ir a la oficina de lotería a tramitar su premio, pero algo le decía que era mejor mantenerlo en secreto por ahora, al menos durante unos días hasta que decidiera qué hacer a continuación. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando la respiración acompasada de su marido. En su cabeza, los números daban vueltas. $500,000. Pensó en cómo cambiarían sus vidas cuando tuvieran ese dinero en la cuenta. Podrían dejar la fábrica, abrir su propio negocio, como la floristería con la que siempre había soñado. Podría comprarse un piso nuevo, un coche nuevo, ropa bonita. Pero en algún lugar de su interior se agitaba un sentimiento desagradable. Recordaba las palabras de Ramón sobre no tener dinero para una amante. ¿Qué cambiaría cuando llegara el dinero? ¿Se quedaría con ella? ¿O el edificio de la empresa de lotería se alzaba sobre la calle? Moderno, vidrioso, nada que ver con los lugares a los que Marisol estaba acostumbrada. Estaba en la entrada, nerviosa, con la bolsa de documentos en la mano. Caía una ligera lluvia, pero apenas se dio cuenta. El interior estaba fresco y tranquilo. La chica que estaba detrás del mostrador de información sonrió acogedoramente. ¿En qué puedo ayudarle? Creo que he ganado. Marisol sacó el billete con manos temblorosas. Los acontecimientos de las siguientes horas se fundieron en un largo caleidoscopio para ella. Comprobar el boleto, rellenar papeleo, hablar con abogados. Cuando por fin le confirmaron que había ganado, sintió un extraño entumecimiento. $500,000. La cantidad parecía irreal. Aquel día no fue a trabajar y envió a Blanca el mensaje de que estaba enferma. Vagó por las calles intentando comprender lo que había ocurrido. El dinero debía pagarse dentro de 3 días, según el gerente de la empresa de lotería. Marisol volvió a casa antes de lo habitual. El piso parecía especialmente estrecho y destartalado. Papel pintado raído, linóleo desgastado en la cocina, muebles viejos. Pronto lo cambiarían todo. Ramón llegó tarde, oliendo otra vez a colonia. Marisol puso la mesa, observando a su marido, que parecía distraído, mirando constantemente el teléfono. Ramón, empezó cuando se sentaron a cenar. Tengo que decirte algo. Él levantó la vista de su plato. ¿Qué pasa? Me ha tocado la lotería, $500,000. El tenedor se le congeló a medio camino de la boca. Ramón lo colocó lentamente en su plato. ¿Qué has dicho? $500,000. Compré un boleto ayer y... Enséñamelo. Su voz se volvió extrañamente tensa. Marisol sacó los documentos de la empresa de lotería. Ramón los leyó larga y detenidamente como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Luego levantó la vista. Había un brillo nuevo y desconocido en sus ojos. Esto es increíble. Se levantó de un salto, abrazándola. ¿Tienes idea de lo que podríamos hacer con tanto dinero? Marisol se tensó en su abrazo. Había algo en su reacción que le parecía mal, artificial, o se lo había imaginado. A la mañana siguiente se despertó con un portazo. Ramón se había ido a trabajar antes de lo habitual. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Hablaremos de planes esta noche. La letra era desigual, apresurada. En el banco la recibieron con especial atención. La noticia de la gran victoria ya les había llegado. El director del traje caro le habló largo y tendido de las distintas opciones de inversión, pero Marisol escuchó a medias. Pensó en la reacción de Ramón, en el brillo de sus ojos. Cuando volvió a casa, su marido ya la esperaba. Estaba sentado en la mesa de la cocina con unos papeles. He pensado en todo, empezó sin preámbulos. Tenemos que montar una empresa de construcción. Tengo contactos en el sector, experiencia. Es una gran inversión. Marisol se sentó enfrente. Estaba pensando en una floristería.
¿Una floristería? Sonrió. Vamos, eso no es serio. El negocio de la construcción es donde está el dinero de verdad. Pero yo no sé nada de construcción. Y no hace falta. Yo me encargo de todo. Había una nueva nota en su voz, dominante, segura. Habló de planes de negocio, de perspectivas, de cómo se harían ricos. Marisol escuchó y sintió que la ansiedad crecía en su interior. Por la noche, Catalina llamó para saber por qué su amiga no había ido a trabajar. «Me ha tocado la lotería», dijo Marisol en voz baja, saliendo al balcón para que Ramón no oyera la conversación. «¿Qué?». La voz de Catalina se apagó en un chillido. «¿Cuánto?». $500,000. Dios mío. ¿Y ahora qué? No lo sé. Ramón quiere montar una empresa de construcción. Dice que una floristería no es seria. Se hizo el silencio en el teléfono. Luego Catalina preguntó con cautela: «¿Estás segura de que quieres poner todo el dinero en su negocio?». «No». Marisol miró hacia la calle oscura. «Pero él está tan seguro». «Escucha». La voz de su amiga se volvió seria. «Son tus ganancias, tu dinero. No dejes que te presione». Tras la conversación, Marisol permaneció largo rato en el balcón. Los faros de los coches que pasaban destellaban debajo, las luces ardían en las ventanas vecinas. Pensó en las palabras de Catalina, en la reacción de su marido, en cómo había cambiado su comportamiento en un día. A la mañana siguiente fue a la fábrica, tenía que hablar con Blanca sobre el despido. La jefa la escuchó en silencio y, de repente, sonrió. «Bueno, enhorabuena. Me he enterado de tu victoria. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño». Todos en la tienda la miraron de forma diferente, con curiosidad, quizá con envidia. Solo Catalina le dio el abrazo habitual. «¿Ya has decidido lo que vas a hacer?». «Todavía no. Ramón insiste en una constructora». «¿Y tú? ¿Qué quieres?». Antes de que Marisol pudiera contestar, Valeria entró en el taller. Iba vestida de forma aún más espectacular que de costumbre. Vestido ajustado, tacones altos, maquillaje impecable. «Oh, Marisol», sonrió con su sonrisa característica. «Me he enterado de la noticia. Enhorabuena. Ramón y tú podéis empezar una nueva vida». Algo en su tono, en la forma en que pronunció el nombre de Ramón, hizo recelar a Marisol. Pero Valeria ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la salida, contoneando las caderas. El pequeño local de la esquina llevaba meses vacío. Antes era una panadería, pero el dueño había quebrado y cerrado el negocio. Marisol se paró frente al polvoriento escaparate, imaginando cómo arreglaría las flores aquí. La ubicación era perfecta, cerca del centro, con buen tráfico peatonal. «El alquiler es demasiado alto», dijo Ramón, que estaba cerca. Aceptó a regañadientes ver el local, pero durante todo el trayecto solo habló del negocio de la construcción. «Pero la ubicación es estupenda», replicó Marisol, «y el espacio es justo para una pequeña tienda». «De todas formas es una pérdida de dinero. El negocio de las flores no es serio. Aquí está la construcción». Marisol no siguió escuchando. En los últimos días se había aprendido el discurso de memoria, sobre las perspectivas del negocio de la construcción, sobre sus conexiones en este campo, sobre cómo podrían hacerse realmente ricos, pero algo en su interior se resistía a esos planes. Una semana después, firmó el contrato de alquiler. Ramón no apareció. Dijo que estaba ocupado en el trabajo. Marisol se sentó sola en la oficina del agente inmobiliario, mirando las líneas del contrato, y sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Las reformas empezaron al día siguiente. Los obreros arrancaron el viejo papel pintado, pintaron las paredes, cambiaron la iluminación. Marisol pasaba allí todo su tiempo libre, eligiendo colores, planeando la disposición de los muebles. Catalina se pasaba a menudo por allí después del trabajo, dándole consejos. «Y aquí podrías poner una estantería para las macetas», dijo su amiga mientras miraba la habitación. «Y una nevera grande para las flores cortadas».
Ramón aparecía pocas veces, siempre brevemente. Su comportamiento había cambiado. Se había vuelto irritable. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Ahora no solo volvía tarde, sino que se iba por la mañana temprano, sin apenas tiempo para un café. Estoy haciendo gestiones con los proveedores, me explicó. Estoy preparando los papeles para constituir una empresa de construcción. Pero no hemos decidido, empezó Marisol. Claro que lo hemos hecho. Tú estás jugando en tu floristería y yo estoy haciendo negocios serios. Había un nuevo tono en su voz, condescendiente, casi despectivo. Ya no intentaba persuadirla, solo actuaba como si todo estuviera decidido. Una mañana, cuando Marisol llegó a la tienda para comprobar las reformas, vio a Valeria saliendo del café de enfrente. Su vecina llevaba un vestido nuevo y sus zapatos de tacón alto brillaban de forma anormal a la luz de la mañana. ¡Ay, Marisol! Valeria agitó la mano. ¿Cómo van las reformas? Ramón me ha dicho que has decidido abrir una floristería. ¿Ramón? ¿Cuándo te ha dicho eso? Ah, a veces nos vemos en ese café. Hizo un gesto hacia el edificio. Hablamos de sus planes para la constructora. ¿Sabes? Conozco a algunas personas que podrían ayudarnos con las inversiones. Marisol vio cómo Valeria se alejaba calle abajo y sintió que una fría ira crecía en su interior. Así que, mientras ella hacía reformas, ¿su marido discutía sus planes con la vecina? Aquella tarde había intentado hablar de ello con Ramón, pero éste se había limitado a ignorarla. No empieces otra vez con tus celos. Solo estamos hablando de negocios. Valeria tiene buenos contactos. ¿Conexiones? En el negocio de la construcción. Quiero decir, ella trabaja en un salón de belleza. No entiendes nada de relaciones de negocios. Se levantó de la mesa. Intento construir un negocio de verdad, no jugar con flores. Se marchó al dormitorio dejando atrás la cena inacabada. Marisol se sentó en la cocina mirando fijamente su plato. Las palabras de Valeria sobre reunirse en un café, sobre unos inversores que conocía. Al día siguiente fue a elegir el equipamiento para la tienda, un frigorífico grande para las flores, estanterías, una caja registradora. La lista de compras necesarias era larga. El vendedor de la tienda especializada le habló largo y tendido de los distintos modelos, de los sistemas de humidificación, del almacenamiento adecuado de las flores. Cuando volvió a casa, se encontró con que Ramón ya se había marchado. Sobre la mesa había un recibo de un restaurante caro. Al parecer, se le había caído del bolsillo de la chaqueta. 2 raciones de filete, una botella de vino caro. La cita era anoche, cuando supuestamente había llegado tarde al trabajo. Marisol se quedó mirando el papel durante un buen rato. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Catalina. «Ha quedado con ella en la cafetería», dijo en cuanto su amiga descolgó. «Están hablando de unas inversiones, y ayer cenaron en un restaurante caro». «¿Seguro que fue una cena con ella?» «¿Con quién si no? Llega tarde a casa, huele a colonia cara. Y eso de hablar del negocio de la construcción». «Escucha». La voz de Catalina se volvió seria. «Tienes que tener cuidado, sobre todo ahora que tienes dinero». «¿Qué quieres decir?» «Simplemente, no firmes ningún documento sin consultar a un abogado y guarda el dinero en una cuenta aparte». Marisol recordó cómo Ramón había abordado varias veces el tema de trasladar el dinero a una cuenta conjunta para facilitar los negocios, había dicho. Ella lo había dejado aparcado, alegando que estaba muy ocupada con las reformas de la tienda. En el dormitorio, en un cajón de la cómoda, había documentos de la empresa de lotería. Marisol los sacó y volvió a leerlos. El dinero estaba en su cuenta personal, y hasta el momento no le había dado a Ramón poder notarial para manejarlo. Algo le impedía dar ese paso, una vaga premonición. La tienda estaba a punto de terminar su renovación. Las paredes se habían pintado de un suave color crema, se había instalado nueva iluminación, se habían colocado estanterías. El frigorífico para las flores ocupaba su lugar de honor en la pared del fondo.
Solo faltaba traer la mercancía y ya podían abrir. Marisol se paró en medio del espacio vacío, imaginando cómo sería su tienda aquí. Ramos en el escaparate, macetas en los estantes, el olor fresco de las flores. Este era su sueño, su propio negocio, y no permitiría que nadie lo arruinara. La floristería abrió una fresca mañana de primavera. Marisol se levantó temprano para recoger la primera entrega de flores. Un camión traía rosas frescas, crisantemos, claveles, todo lo que había encargado al proveedor mayorista. El aire se llenó de un aroma dulzón mientras colocaba los ramos en el frigorífico. Ramón no vino a la inauguración. Dijo que tenía una reunión importante con posibles socios, pero Catalina vino con una tarta casera y una botella de champán. ¡Qué bonito!, admiró, mirando la tienda. Estas paredes color crema, los escaparates, las flores, todo es perfecto. El primer día fue mejor de lo que Marisol esperaba. La gente entraba por curiosidad, muchos compraban. Por la tarde, casi todos los ramos estaban vendidos y ella hizo una lista para el siguiente pedido. Volvió a casa tarde, cansada pero satisfecha. El piso estaba vacío. Ramón había avisado de que llegaría tarde. En la mesa de la cocina había una taza de café sin terminar y un papel al lado. Marisol lo cogió. Resultó ser el borrador de un plan de negocio para una empresa de construcción. En la columna Inversión inicial figuraba la suma de $400,000. Se hundió lentamente en la silla. 400,000 era casi toda su ganancia, y Ramón ya estaba planeando cómo gastarse ese dinero sin siquiera hablarlo con ella. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Ramón entró, oliendo a alcohol caro y perfume familiar. «¿Qué tal la inauguración?», preguntó distraídamente, quitándose la chaqueta. «Bien. Lástima que no pudieras venir». Marisol puso el plan de negocio sobre la mesa. «¿Qué es esto?». Ramón echó un vistazo al papel. «Ah, esto... estimaciones preliminares. Hoy me he reunido con posibles socios. Están dispuestos a participar si ponemos el capital social». «¿Nosotros? Ni siquiera me has pedido mi opinión». «¿Qué hay que preguntar? Es una gran oportunidad, mucho mejor que vender flores». Había una condescendencia familiar en su voz. Marisol sintió una oleada de irritación en su interior. «Es mi dinero, Ramón, mis ganancias. Estamos casados. Todo debe ser compartido». «¿Cómo son tus encuentros con Valeria? ¿También son compartidos?». Se congeló por un momento, luego se rió. «¿Empezando de nuevo?». «Se lo expliqué. Son reuniones de negocios. Está bien relacionada». «¿En el negocio de la construcción? ¿Con una esteticista en un salón de belleza?». «No entiendes nada de los negocios modernos». Hizo un gesto con la mano y se marchó al baño. Durante los días siguientes, Marisol estuvo completamente inmersa en el trabajo. La tienda requería mucha atención. Tenía que asegurarse de que las flores fueran frescas, hacer los ramos, llevar la contabilidad. Aprendió a negociar con los proveedores y a utilizar el programa de contabilidad. Todas las mañanas acudía temprano a la tienda para recibir la mercancía y preparar los expositores. Le gustaba ese momento, las mañanas tranquilas, en las que puedes arreglar flores, colocar jarrones, rociar plantas. El negocio iba bien. La gente venía cada vez más a menudo. Había clientes fijos. Marisol tenía un cuaderno donde anotaba sus preferencias. ¿A quién le gustan las rosas? ¿Quién prefiere las flores silvestres? ¿Quién necesita ramos para la oficina? Una mañana, mientras preparaba una nueva entrega de flores, vio a Ramón y Valeria a través de la ventana. Cruzaban la calle hablando animadamente de algo. Valeria llevaba un traje de negocios nuevo y un collar caro brillaba en su cuello. Ramón dijo algo, gesticulando enérgicamente. Ella se rió. Entraron en la misma cafetería, frente a la tienda. Marisol los vio a través de la ventana. Se sentaron en una mesa del rincón. El camarero trajo el menú.
Valeria puso unos papeles sobre la mesa, se inclinaron sobre ellos. ¿Podría ayudarme? La voz del cliente devolvió a Marisol a la realidad. Se obligó a sonreír y volver al trabajo, pero las manos le temblaban traicioneramente mientras armaba el ramo. Por la tarde, llamó a Catalina. «Se ven casi todos los días», le dijo a su amiga. Hoy estaban sentados en un café repasando unos papeles. ¿Quizá estén hablando de negocios? Catalina podía oír la duda en su voz. ¿En un café? ¿Con una esteticista? ¿Y entonces por qué oculta estas reuniones? ¿Has comprobado los extractos de sus tarjetas? No, tenemos cuentas separadas, pero he visto recibos de restaurantes saliendo de sus bolsillos. Ha empezado a gastar mucho más de lo habitual. ¿Y su dinero? ¿Sigue en una cuenta separada? Sí, pero no deja de sacar el tema de pasarlo a una cuenta conjunta. Dice que sería más conveniente para los negocios. No hagas eso. La voz de Catalina se volvió dura. Aquí hay algo que no cuadra. Después de la conversación, Marisol se quedó sentada en la tienda un buen rato, revisando las flores. Tenía que preparar algunos ramos para mañana, encargos para las oficinas, un arreglo para una boda. Trabajar con flores siempre la tranquilizaba, la ayudaba a poner en orden sus pensamientos. Pero hoy ni siquiera su ocupación favorita ayudaba a distraerla. Ante sus ojos tenía una imagen: Ramón y Valeria en el café, inclinados sobre unos papeles, la cara animada de él, la risa de ella, el collar caro alrededor de su cuello. Llegó tarde a casa. Ramón ya estaba dormido, o fingía estarlo. Sobre la mesa de la cocina había una pila de documentos, prospectos de algunas empresas de construcción, modelos de contratos. Marisol los hojeó. Había grandes sumas de dinero en juego, complicados planes de financiación. En el dormitorio, sacando un camisón del armario, tocó accidentalmente su chaqueta. Una hoja doblada cayó del bolsillo. Otra factura de restaurante. Cena para 2, vino caro, postres. La cita era anoche, cuando él había dicho que iba a reunirse con proveedores de materiales de construcción. La mañana comenzó con lluvia. Las fuertes gotas tamborileaban en las ventanas. El viento movía las hojas mojadas por las calles. Marisol se despertó antes de lo habitual. Ramón se había ido. Solo la cama arrugada y el olor a colonia en el baño le recordaban su presencia. La tienda estaba tranquila. La lluvia había ahuyentado a los clientes ocasionales. Solo los habituales acudían a recoger sus ramos encargados con antelación. Marisol llevaba la contabilidad, archivando cheques y facturas. El negocio iba bien, los ingresos crecían y llegaban pedidos de empresas. Cerca de la hora de comer, Ramón llamó por primera vez en semanas. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba extraña. «Estaré en la tienda dentro de 1 hora». Aquella hora se alargó interminablemente. Marisol intentó hacer las tareas habituales: regar las flores, limpiar las hojas, montar los ramos, pero sus manos no le hacían caso, las flores se caían, las cintas se enredaban. Ramón apareció exactamente 1 hora después. Llevaba un traje nuevo que ella nunca había visto. En sus manos, una carpeta de cuero con documentos. «Toma asiento», dijo, cerrando la puerta de la tienda y poniendo el cartel de «cerrado». Marisol se sentó en una silla detrás del mostrador. Ramón permaneció de pie, golpeando nerviosamente la carpeta en la palma de la mano. «Voy a solicitar el divorcio», dijo sin preámbulos. «Aquí están los papeles del reparto de bienes». Marisol lo miró fijamente, sin comprender. Las palabras venían como de muy lejos, perdiendo su significado. «¿Divorcio?» Su voz sonaba ronca. «Sí, los dos estaremos mejor, tú con tu floristería, yo con el negocio de la construcción». «¿Qué tienen que ver los negocios?» Puso la carpeta sobre el mostrador. «Por ley, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad, incluyendo los premios de la lotería». Eso fue todo. Marisol sintió que se le entumecían los dedos.
Es por eso que todo este tiempo... ¿Qué? ¿Crees que he estado viendo a Valeria? Sí, así es. Ella me ayudó a encontrar un buen abogado. Y sí, hay algo entre nosotros, pero ese no es el punto. ¿En qué consiste? El dinero, por supuesto, siempre ha sido por dinero. Tú mismo lo has dicho. Apenas llegábamos a fin de mes, y ahora tenemos la oportunidad de empezar una nueva vida, cada uno con la suya. Dijo algo más, sobre la división de bienes, sobre cómo sería mejor arreglar las cosas pacíficamente, sin escándalos. Pero Marisol ya no escuchaba. Miraba las flores de la ventana, las rosas que él nunca le había regalado, los lirios que tanto le gustaban, los crisantemos, los claveles. Dejaré los papeles, su voz la devolvió a la realidad. Revísalos. Mi abogado cree que podemos resolver esto en un par de semanas. Dejó la carpeta sobre el mostrador y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Y sí, sería mejor que no retiraras dinero de la cuenta. El tribunal podría verlo como un intento de ocultar bienes. Cuando se marchó, Marisol permaneció sentada largo rato. La tienda estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj en la pared y el aire acondicionado de la nevera con las flores. Fuera seguía lloviendo, las gotas goteaban por el escaparate, desdibujando las siluetas de los transeúntes. Abrió la carpeta. El papeleo estaba perfectamente redactado, sin remilgos. Un abogado con experiencia, querida. Me pregunto quién lo habrá encontrado, Ramón o Valeria. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. Catalina. Hoy no contestas a los mensajes. ¿Pasa algo? Marisol lo dijo todo. Lo de la visita de Ramón, lo de los documentos, lo de su confesión. Ahora voy. La voz de su amiga sonó preocupada. No te vayas a ninguna parte. Catalina apareció 20 minutos después, mojada por la lluvia, cargando una bolsa del supermercado. Compré vino, dijo, sacando una botella. Y chocolate, tenemos que hablar. Se sentaron en el fondo de la tienda, bebiendo vino en vasos de plástico. Catalina miró el papeleo, frunciendo el ceño cada vez más. Todo está pensado aquí, dijo finalmente. Es evidente que se han estado preparando para esto, y el abogado es muy bueno. Yo misma vi papeles como estos cuando me divorcié. ¿Qué hago? Lo primero es buscarte tu propio abogado, un buen abogado, y no firmes nada hasta que él haya revisado todo el papeleo. ¿Y el dinero? Dijo que la ley... La ley dice muchas cosas, interrumpió Catalina. Pero hay matices. Lo importante ahora mismo es que no cunda el pánico ni hagamos ninguna tontería. Marisol asintió, mirando por la ventana del cuarto trasero. La lluvia se había intensificado y el viento lanzaba hojas mojadas contra el cristal. En algún lugar, en aquella ciudad gris, Ramón ya debía de haberse reunido con Valeria, contándole cómo le había ido. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo ella, sin apartar los ojos de la ventana. Yo le quería de verdad, ¿no? Todos esos años cuando éramos pobres, cuando contábamos cada peso. Creí que estábamos juntos, que éramos una familia. Catalina sirvió más vino en silencio. Y él todo este tiempo estaba esperando el momento, y en cuanto llegó el dinero... Los hombres, suspiró Catalina. Siempre son así. Cuando me divorcié, el mío también lo era. El timbre de la puerta principal la interrumpió. Marisol salió al vestíbulo, y en el umbral estaba Valeria. Llevaba una elegante capa, un paraguas y tacones a pesar de la lluvia. «Oh, estás aquí», sonrió con su sonrisa característica. «Y yo que pensaba que la tienda estaba cerrada. Ramón me dijo que ya había hablado contigo». Marisol la miró en silencio. El maquillaje impecable, el collar nuevo que llevaba al cuello, tan caro como el que había visto en la cafetería. «Espero que no compliques las cosas», continuó Valeria. «Ramón está muy preocupado. Quiere que las cosas se civilicen». «Fuera». La voz de Catalina sonó inesperadamente áspera. Salió de la trastienda y se colocó junto a Marisol. «Ahora».
Valeria se encogió de hombros. Como quieras, pero recuerda, resistirte solo complicará las cosas. Los documentos están redactados legalmente. El tribunal... ¡Fuera! Catalina se adelantó. Valeria se dio la vuelta y salió, haciendo sonar sus tacones en el suelo mojado. Un penacho de su perfume permanecía en el aire, el mismo perfume que Marisol había olido tantas veces de la chaqueta de su marido. Después de la visita de Valeria, Marisol no pudo quedarse en la tienda. Catalina insistió en que su amiga fuera a su casa. El pequeño piso de Catalina olía a café recién hecho y a canela. Estaba preparando las galletas favoritas de su hija. «Quédate conmigo todo el tiempo que necesites», le dijo Catalina mientras extendía el sofá del salón. «No puedes estar sola ahora». Marisol estaba sentada en la cocina, removiendo a máquina su café frío. Una carpeta con papeles de Ramón estaba sobre la mesa. No podía dejarlos en la tienda, aunque cada página le escocía en las manos. «Conozco a un abogado». Catalina sacó una bandeja de galletas del horno. «Ayudó a mi hermana con su divorcio. Muy competente». «¿Crees que tiene sentido resistirse? El papeleo está perfecto». «Precisamente por eso tienes que comprobarlo todo. Demasiado perfecto para un simple constructor, ¿no crees?». Marisol recordaba a Ramón hablando del negocio de la construcción, de algunos inversores. Cómo se reunía a menudo con Valeria, que supuestamente le ayudaba con los contactos. Algo no cuadraba aquí. A la mañana siguiente se reunieron con el abogado, un hombre mayor de mirada atenta. Estudió los documentos durante largo rato, tomando notas en un cuaderno. «Interesante», dijo al fin. «Muy interesante. Dígame, ¿su marido se ha dedicado antes a los negocios?» «No, trabaja como capataz en una obra». «¿Y esta mujer, Valeria Ortiz, de verdad trabaja en un salón de belleza?» «Sí, que yo sepa». El abogado golpeó la mesa con el bolígrafo. «Entonces, ¿de dónde vienen estas conexiones? Los documentos están redactados al más alto nivel. Está claro que trabajaba un especialista muy caro. Y estos planes de negocio de construcción, aquí hay una inversión de varios millones de dólares». Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir? Creo que deberíamos indagar más. Comprobar todas las conexiones, todos los contactos. Algo me dice que tus ganancias de la lotería no son la única razón por la que está pasando esto». Los días siguientes se convirtieron en una verdadera investigación. El abogado contrató a un investigador privado que empezó a recopilar información. Marisol siguió trabajando en la tienda, intentando mantener la calma ante los clientes, pero cada timbrazo del teléfono la hacía estremecerse. Ramón no volvió a aparecer, solo enviaba mensajes a través de su abogado. Le exigía que firmara unos documentos y amenazaba con demandarla. Marisol no contestó, siguiendo el consejo de su abogado. Y entonces llegó la primera información del detective. Resulta que Valerie no era solo una esteticista. Tenía contactos con una gran empresa constructora que estaba comprando propiedades en su barrio. La empresa trabajaba a través de testaferros, utilizando complejos esquemas con empresas ficticias. «Estaban planeando un gran proyecto», explicó el detective, mostrando las fotos. «Un centro comercial, un complejo residencial, pero necesitaban testaferros para registrar las empresas, y su marido era perfecto para ese papel. ¿Y mi dinero? Se habría utilizado como pago inicial. Luego la empresa supuestamente proporcionaría un préstamo contra el que se hipotecaría toda la propiedad. Y cuando llegara el momento de pagar el préstamo, nos quedaríamos sin nada», terminó Marisol por él. La carpeta del detective estaba llena de fotografías. Ramón y Valeria reunidos con gente vestida con trajes caros, documentos, extractos de cuentas. El plan estaba bien pensado. «No esperaban que te defendieras», dijo el detective. «Pensaron que te limitarías a firmar los papeles del divorcio y el reparto de bienes». Aquella tarde, Marisol estaba sentada en su tienda, revisando sus flores. Las rosas se habían marchitado prematuramente,
Había que rebajarlas. Recortó mecánicamente los tallos, quitó los pétalos estropeados, pero sus pensamientos estaban muy lejos. El timbre de la puerta tintineó. Valeria entraba. Esta vez sin su característica sonrisa. «¿Por qué estás cavando?», preguntó sin preámbulos. «¿Crees que marcarás la diferencia?». «Sé lo de la constructora», respondió Marisol con calma, sin dejar de trabajar con las flores. «Sobre tus planes de utilizar a Ramón como testaferro». Valeria se quedó helada. «¿Quién te lo ha dicho?». «¿Qué más da? Lo importante es que ahora lo sé». «¿Y qué vas a hacer al respecto?». «¿Tú qué crees? Tengo todos los documentos, todas las pruebas de tus maquinaciones». «Es peligroso». La voz de Valeria se volvió dura. «Muy peligroso. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo». «Tú eres la que no tiene ni idea». Marisol levantó la vista de las flores. «¿Creías que era una costurera tranquila que entregaría todo el dinero sin rechistar? ¿Que era tan estúpida que no me daría cuenta de vuestras manipulaciones?». «Ramón vino a nosotros en persona», dijo Valeria de repente. «Incluso antes de que ganaras, buscando formas de ganar dinero. Y cuando te tocó la lotería, fue un regalo del destino». Marisol sintió que algo se rompía en su interior. Así que todo empezó incluso antes. Todas sus tardanzas, sus excusas, el olor a perfume ajeno. «Lárgate», dijo en voz baja. «Y dile a tus jefes que se preparen para los problemas. Tengo un abogado muy bueno». Valeria se quedó parada unos segundos más. Luego se dio la vuelta y salió. Marisol la observó a través del escaparate. Aún tenía la rosa en las manos, la última flor del ramo marchito. Las espinas se le clavaban en los dedos, pero apenas notaba el dolor. El proceso de divorcio comenzó un lunes lluvioso. Marisol estaba sentada en el despacho del abogado, ordenando los papeles que había reunido en las últimas semanas. Carpetas con fotografías, extractos de cuentas, copias de contratos, pruebas de lo cuidadosamente que se había preparado el plan para quedarse con su dinero. «Cometieron un grave error», dijo la abogada desplegando los papeles. «Han actuado demasiado pronto. Si hubieran esperado a que hubieras firmado los papeles para transferir el dinero a una cuenta conjunta». Marisol miró las fotos. Ramón saliendo de la oficina de la constructora, Valeria reunida con gente vestida con trajes caros, los dos en un restaurante, inclinados sobre unos papeles. Todas estas fotos eran ahora pruebas en el caso. Llegó a la tienda por la mañana temprano, cuando las calles aún estaban vacías. Trabajar con flores le ayudaba a no pensar en el proceso que tenía por delante. Hacía ramos, recortaba tallos, rociaba hojas. Los movimientos familiares la tranquilizaban. Una mañana, mientras clasificaba un nuevo envío de rosas, vio a Ramón a través de la ventana. Estaba en la acera de enfrente, mirando el rótulo de la tienda. Parecía demacrado, su traje parecía arrugado. Al notar su mirada, se dio la vuelta rápidamente y se alejó. «Intentaba averiguar dónde vives», dijo Catalina, que se había pasado por allí después del trabajo. Vino a la fábrica a preguntar por las chicas. «¿Por qué?». «Tiene abogado. Quizás quiere llegar a un acuerdo directamente, sin testigos». Marisol negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. Ahora solo va a pasar por los tribunales». Aquella tarde Blanca Ríos, la antigua jefa de Marisol, vino a la tienda. Estuvo un buen rato eligiendo flores para la oficina y de repente dijo: «¿Sabes? Siempre pensé que Ramón era un hombre decente, tranquilo, trabajador». «Yo también lo creía». Marisol envolvió cuidadosamente en papel las flores elegidas. «Pero ahora hay rumores de que ha estado involucrado con algunas personalidades oscuras. Y esta Valeria, ¿sabes algo de ella?». Blanca miró a su alrededor como comprobando si había alguien. «Mi sobrina trabaja en el mismo salón de belleza. Dice que Valeria apareció por allí justo antes de que ganaras, y enseguida empezó a interesarse por los lugareños, sobre todo por los que trabajan en la construcción».
Marisol se quedó paralizada con las tijeras en las manos. Así que ella, concretamente, eso parece. Y una semana después de que ganaras, de repente empezó a aparecer con joyas caras, ropa nueva, aunque su sueldo en el salón es muy pequeño. Esta información fue a parar a otra carpeta a medida que las pruebas se hacían cada vez más sólidas. El abogado estaba satisfecho. Cada detalle servía para su defensa. Para la primera vista judicial, Marisol vistió un traje austero, el mismo con el que se había casado una vez. Era un poco más holgado, había adelgazado mucho en las últimas semanas. Catalina la acompañó, como apoyo moral. Se cruzaron con Ramón y Valeria en el pasillo del juzgado. Ella llevaba un vestido elegante, él un traje nuevo. Ambos se mostraban confiados, como si no tuvieran dudas de la victoria. No es demasiado tarde para llegar a un acuerdo amistoso, dijo el abogado de Ramón al acercarse a ellos. Mi cliente está dispuesto a llegar a un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó el abogado de Marisol. Ese en el que su cliente se queda con el dinero y mi confidente se queda sin nada. Es una reclamación legal, división de los bienes adquiridos durante el matrimonio. ¿Y el fraude con empresas pantalla también es legal? Se hizo el silencio en el pasillo. Valeria se crispó como si quisiera decir algo, pero Ramón la detuvo con una mano en el hombro. La sesión duró varias horas. El abogado de Ramón habló de los bienes adquiridos conjuntamente, los derechos de los cónyuges y la división equitativa. El abogado de Marisol expuso metódicamente ante el juez los documentos, prueba de la estafa preparada. Señoría, dijo, esto no es solo un procedimiento de divorcio, se trata de un intento de estafa a gran escala. Tenemos pruebas de que el acusado se confabuló con representantes de la constructora mucho antes de que le tocara la lotería. Marisol miró a Ramón. Estaba sentado derecho, sin girar la cabeza, pero pudo ver los nudillos blancos de sus dedos agarrando el reposabrazos de la silla. Cerca de él, Valeria jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso. Después de la reunión, Catalina y ella se dirigieron a la tienda. Tenían que llevar una nueva entrega de flores y confeccionar unos ramos que habían encargado. El trabajo no esperaba, a pesar del proceso judicial. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Marisol, recortando los tallos de las rosas. Le quería de verdad, ¿no? Todos esos años, cuando éramos pobres, creí que estábamos juntos, que saldríamos adelante. Hay gente que no sabe amar, replicó Catalina, ayudando a colocar los jarrones. Lo único que les importa es el dinero, el beneficio. Por la noche, después de cerrar la tienda, Marisol se sentó largo rato sobre los libros de contabilidad. Las cifras se desdibujaban ante sus ojos, pero ella seguía trabajando con obstinación. Este era su negocio, su sueño, y no iba a permitir que nadie lo arruinara. Era una fría mañana de octubre. Marisol estaba arreglando flores frescas en el escaparate cuando vio una figura familiar, una joven en bata de salón de belleza que caminaba a paso ligero por la calle, mirando nerviosa a su alrededor. Era la sobrina de Blanca, que trabajaba junto a Valeria. ¿Puedo pasar?, preguntó, deteniéndose en la puerta. Necesito hablar contigo. Marisol la dejó pasar. La chica parecía preocupada, con ojeras. Me llamo Mariana, dijo, sentándose en una silla junto al mostrador. Sé algo sobre Valeria y su marido. Marisol sacó silenciosamente un cuaderno. Estaba acostumbrada a anotar cualquier cosa que pudiera ser útil para el juicio. Empezó allá por la primavera, habló Mariana en voz baja, mirando a la puerta de vez en cuando. Valeria se presentó en el salón de repente. Dijo que se había mudado de otra ciudad, pero la oí hablar por teléfono. Resultó que Valeria llevaba varios años trabajando para una empresa de construcción. Su trabajo consistía en encontrar personas adecuadas que pudieran convertirse en testaferros en planes inmobiliarios. Concretamente alquiló un piso en tu edificio, continuó Mariana. Estudiaba a los vecinos buscando un candidato adecuado y entonces conoció a tu marido. ¿Y aceptó?
La voz de Marisol sonó apagada. No enseguida. Al principio solo charlamos. Ella sabe cómo encantar a los hombres. Guapa, siempre sonriendo, escucha con tanta atención. Y luego empezó a hablar de oportunidades de hacer dinero, de conexiones en el negocio de la construcción. Marisol recordó cómo había cambiado Ramón en los últimos meses. Ropa nueva, colonia cara, constantes retrasos en el trabajo. No esperaban que ganaras. Mariana se frotó la manga de la bata. Eso confundió sus planes. Querían tomarse las cosas con más calma, pero cuando llegó el dinero de verdad, ¿por qué decidiste contarlo? Los vi discutiendo planes. En el salón, después de cerrar, hablaban de unos papeles, de cómo deshacerse de ti cuando tuvieran el dinero. Valeria se rió y dijo que todo saldría limpiamente. Divorcio, división de bienes, y luego se quedó callada, pero Marisol ya lo entendía. Las manos que sostenían el cuaderno temblaban ligeramente. ¿Tienes pruebas? Sí, Mariana sacó su teléfono del bolso. Grabé algunas de sus conversaciones, y también hay documentos. Valeria a veces me pedía que los enviara por fax. Hice copias. Marisol pasó todo el día con su abogado, estudiando los nuevos materiales. Las grabaciones de las conversaciones eran borrosas, pero las palabras se distinguían bastante bien. Los documentos probaban la conexión de Valeria con la constructora, contratos, órdenes de pago, correspondencia comercial. Son pruebas muy serias, dijo el abogado, revisando los papeles. Ahora podemos demostrar no solo el intento de fraude, sino también la connivencia previa. Por la noche Catalina entró en la tienda. Trajo la cena. Marisol se había olvidado por completo de la comida, inmersa en el papeleo. «Has adelgazado», comentó su amiga, tendiendo los recipientes de comida. «No puedes forzarte así». «No puedo hacer otra cosa. Cada día trae algo nuevo. Hoy esta chica de la peluquería». Le contó a Catalina sobre la visita de Mariana, las conversaciones grabadas, los documentos. Así que todo estaba planeado desde el principio. Catalina negó con la cabeza. Y tú seguías preocupada porque eras la culpable de algo. Marisol se levantó y se dirigió a la nevera con las flores. Había que volver a ordenar las rosas. Algunas empezaban a marchitarse. Trabajar con flores siempre la ayudaba a calmarse, a ordenar sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, revisando cuidadosamente las flores. Quiero decir, podía sentir que algo iba mal. Todos estos meses, pero no quería creerlo. Tú lo querías, dijo Catalina simplemente. Está bien no querer ver lo malo en alguien que amas. El timbre sobre la puerta tintineó. Ramón entró en la tienda. Tenía un aspecto desaliñado, la corbata descolocada y una expresión extraña en los ojos. «Tenemos que hablar», dijo, ignorando la presencia de Catalina. «Todas las conversaciones son a través de abogados», respondió Marisol, sin apartar los ojos de las flores. «Sé que Mariana vino a verte. Sé lo de los registros». Marisol levantó la vista. «¿Y?» «Mira, no es lo que piensas. Sí, acepté formar parte de su plan, pero solo porque quería una vida mejor para los dos». ¿Para los dos? Marisol sonrió amargamente. ¿Y conocer a Valeria en los restaurantes también era para los dos? Solo eran negocios, nada personal. ¿Nada personal? ¿Y los planes para deshacerse de mí después de conseguir el dinero también eran negocios? Ramón se puso pálido. ¿Qué? Sí, yo también sé de eso. Mariana resultó tener muy buena memoria y una grabadora de muy buena calidad. Se quedó parado, abriendo y cerrando la boca como un pez varado. Luego, de repente, se adelantó. «No te atrevas a usar esas grabaciones. Es ilegal. Aléjate de ella». Catalina se interpuso entre ellos. «O llamaré a la policía». Ramón se quedó inmóvil, los miró a los dos. Luego retrocedió lentamente hacia la salida. «Os vais a arrepentir. Los dos os arrepentiréis». Cuando se marchó,
Marisol aún tenía la rosa entre las manos. Las espinas se clavaron en su palma, dejando pequeños puntos rojos. Faltaba una semana para la vista final. Marisol estaba sentada en el despacho del abogado, estudiando los documentos. La lluvia fría caía por la ventana. Las gotas se deslizaban por el cristal y desdibujaban el perfil de la ciudad. Su abogado intenta impugnar las grabaciones de Mariana, dijo el abogado defensor, desplegando los papeles. Alega que se hicieron ilegalmente, pero tenemos otras pruebas, documentos, fotografías, declaraciones de testigos. Marisol asintió mirando las fotos. Aquí estaba Ramón saliendo de la oficina de la constructora. Aquí estaban él y Valeria en un restaurante. Aquí estaban unas personas con trajes caros entregándoles carpetas de documentos. La historia de su traición, plasmada en papel satinado. La tienda iba bien. Había clientes fijos, empezaron a recibir encargos de ramos de novia. Marisol pasaba todo el tiempo allí, cuando no estaba ocupada preparando el juicio. El trabajo con las flores la tranquilizaba, le ayudaba a no pensar en la próxima reunión. Una mañana, llevando una nueva entrega de flores, vio a Blanca Ríos en su puerta. La ex jefa parecía alarmada. «Me enteré de que amenazaron a Mariana», dijo sin preámbulos. «Mi sobrina tiene miedo de salir de casa». «¿Amenazada? ¿Cómo?» Algunas personas la han estado siguiendo, llamando en medio de la noche, insinuándole que mejor tomara declaración. Marisol sintió un escalofrío en su interior. Recordó las últimas palabras de Ramón. «Te vas a arrepentir. Hay que avisar a la policía», dijo marcando el número del abogado. El día transcurrió entre llamadas, reuniones y nuevos trámites. El abogado se puso en contacto con la policía, organizó una defensa para Mariana. Se grabaron las amenazas y se abrió una investigación. Por la tarde, Catalina entró en la tienda. Trajo la cena y un termo de té caliente. «Te estás esforzando mucho», dijo su amiga mirando el rostro demacrado de Marisol. «Necesitas descansar de vez en cuando». «No puedo. En cuanto estoy sola empiezo a pensar, recordando». Se quedó en silencio, recogiendo las rosas marchitas. Había que quitar esas flores de la vitrina y sustituirlas por otras frescas. La vida de las flores es muy corta. Un día o dos y su belleza se desvanece. ¿Sabes?, dijo Catalina de repente. Cuando me divorcié, también pensé que nunca lo conseguiría. Parecía que el mundo entero se desmoronaba. Y luego se hizo más fácil. No se trata del divorcio. Marisol dejó las flores a un lado. Se trata de traición. Pasó todo este tiempo, todos estos meses, planeando cómo engañarme, y yo le creí, me preocupé por él, le amé. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Ramón estaba en el umbral, con un traje arrugado y los ojos enrojecidos por el sueño. «Vete», Catalina se levantó, bloqueando a su amigo. «O llamo a la policía». «Espera», levantó las manos. «Solo he venido a hablar. Una última vez». «Todas las conversaciones son a través de abogados», le recordó Marisol. «Mira, puedo explicarlo todo. Sí, cometí un error. Me involucré con la gente equivocada, pero podemos arreglarlo». «¿Cómo?». Marisol le miró, sin reconocer al hombre con el que había vivido tantos años. «¿Cómo vas a deshacer la traición?». «Renunciaré a todo derecho sobre el dinero, retiraré la reclamación y detendré la investigación. Esta gente son peligrosos. No sabes de lo que son capaces». «¿Lo sabes? ¿Por eso amenazas a Mariana?». Se sacudió como de un golpe. «Yo no soy yo. No importa, eres parte de esto. Elegiste tu propio bando». «Marisol, por favor», dio un paso adelante. «Realmente te amaba. Es solo que, cuando surgió la oportunidad de hacerme rico». «¿Te quería?». Sonrió con amargura. «No, Ramón, solo amabas el dinero. Siempre los amaste solo a ellos». «¿Qué es lo que quieres? ¿Que me arrodille suplicando perdón?». «Quiero que te vayas, para siempre». Se puso de pie, cambiando su mirada de ella a Catalina y viceversa.
Luego, lentamente, sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre el mostrador. Aquí están todos los documentos, pruebas contra la constructora, planos, esquemas, nombres, todo lo que sé. ¿Por qué haces esto? Porque tienes razón, te traicioné, y ahora quiero hacer algo bien. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Marisol se quedó mirando el sobre, grueso, amarillento, con la palabra pruebas escrita con letra familiar. No le creas, dijo Catalina. Podría ser una trampa. Lo sé. Marisol cogió el sobre con cautela. Pero tenemos que comprobarlo. Puede que realmente haya algo importante ahí dentro. Pasaron toda la tarde estudiando los documentos. Ramón no había mentido. El sobre contenía planos detallados de la constructora, esquemas de fraude, listas de testaferros, materiales que podrían destruir todo el plan criminal. Parece que decidió salvar el pellejo, comentó Catalina, hojeando los papeles. Se dio cuenta de que el barco se hundía y tiene prisa por bajarse de él. Marisol permaneció en silencio, hojeando los papeles. En algún lugar de su mente aún quedaba la esperanza de que Ramón se hubiera arrepentido de verdad, de que quedara algo humano en él. Pero el sentido común le decía que Catalina tenía razón. Solo intentaba regatear para ponerse a salvo. El día de la última vista estaba nublado. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia en cualquier momento. Marisol llegó temprano al juzgado. Apenas había dormido en toda la noche, revisando los documentos, comprobando cada detalle. El pasillo del tribunal estaba inusualmente abarrotado. Periodistas. La noticia de las maquinaciones de la constructora se había filtrado a la prensa. Abogados de riguroso traje, varias personas con carpetas, testigos dispuestos a declarar. Catalina vino a apoyar a su amiga. Trajo un termo de café y bocadillos. Sabía que Marisol no había desayunado. «Come algo por lo menos», insistió, tendiéndole un bocadillo. «No puedes ir al juzgado con el estómago vacío». Marisol masticó mecánicamente, incapaz de saborear. Vio cómo entraba más gente en el pasillo. Apareció Ramón, con un traje nuevo, pero de aspecto arrugado y demacrado. Le siguió Valeria, por primera vez sin su característica sonrisa, con un estricto traje de negocios en lugar de sus habituales atuendos de vivos colores. Sus abogados discutían en voz baja en un rincón. Uno negaba con la cabeza, el otro hojeaba irritado unos papeles. Parecía que los papeles que Ramón les había entregado habían afectado seriamente a su posición. «Todo está listo», dijo el abogado de Marisol al acercarse a ellos. «Tenemos pruebas irrefutables, además del testimonio de Mariana y los demás testigos». Mariana ya estaba aquí, sentada en la esquina más alejada del pasillo, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Junto a ella había 2 policías de paisano. Tras las amenazas le habían dado un abogado defensor. La vista comenzó a las 10 en punto. La juez, una mujer mayor de mirada atenta, estudiaba los documentos mientras los abogados exponían sus posiciones. El representante de Ramón habló primero. Se refirió a los bienes adquiridos conjuntamente, a los derechos de su cónyuge a una parte de las ganancias. Pero su voz sonaba insegura, tartamudeaba, cambiaba de papeles. Entonces empezó a hablar el abogado de Marisol. Metódicamente, paso a paso, desveló el esquema del fraude preparado. Documentos, fotografías, grabaciones de conversaciones. Todo se sumaba para ofrecer una imagen clara de la conspiración criminal. «Señoría», dijo, «esto no es solo un caso de divorcio. Esto es un intento de hurto mayor, un plan criminal cuidadosamente planeado». Marisol miró a Ramón. Él estaba sentado con la cabeza gacha, evitando mirarla. Valeria golpeaba nerviosamente el suelo con el pie, el único sonido que rompía el silencio de la sala. El testimonio de Mariana fue el punto de inflexión. Habló en voz baja pero con seguridad, describiendo con detalle todo lo que había visto y oído en el salón de belleza.
Las conversaciones de Valeria con los representantes de la constructora, los planes para utilizar a Ramón como testaferro, la discusión sobre cómo deshacerse de Marisol después de recibir el dinero. Al mencionar las amenazas, Valeria se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Su abogado intentó oponerse a este testimonio, pero el juez se lo impidió. La última baza fueron los documentos entregados por Ramón. Esquemas, cartas, contratos, pruebas de cómo una gran constructora utilizaba testaferros para operaciones inmobiliarias ilegales. Mi cliente está dispuesto a colaborar con la investigación, dijo el abogado de Ramón. Admite su culpabilidad y ha aportado todo el material que obra en su poder. Valeria se volvió bruscamente hacia Ramón, con una mezcla de rabia y miedo en los ojos. No levantó la cabeza, continuando estudiando sus zapatos. Marisol pasó la pausa de la reunión en el pasillo, mirando por la ventana el cielo encapotado. Catalina permaneció cerca de ella, intentando distraerla con charlas sobre la tienda, sobre flores, sobre cualquier cosa menos lo que ocurría en la sala. Hoy ha llegado un nuevo cargamento de rosas, decía, tan hermosas, granate oscuro, y lirios blancos, como a ti te gustan. Marisol asintió, pensando en lo extraña que era la vida. Hace 6 meses, ella y Ramón contaban cada peso, soñando con una vida mejor. Ahora estaban sentados en rincones distintos de la sala, desconocidos el uno para el otro. Cuando se reanudó la vista, aparecieron nuevas caras en la sala, representantes de la fiscalía. La historia con las maquinaciones de la constructora iba más allá del habitual proceso de divorcio. La decisión del juez fue inequívoca. Divorcio. Negativa a compartir las ganancias. Entrega de todo el material del fraude a la fiscalía para que lo investigue. Marisol escuchaba como sumida en la niebla. Miró a Ramón, intentando ver en él al hombre que una vez había amado, pero lo único que vio fue a un hombre cansado y asustado, acorralado por su propia codicia. Valeria fue la primera en abandonar la sala en cuanto el juez terminó de hablar. Los abogados se apresuraron a seguirla. Ramón permaneció sentado, como si no tuviera fuerzas para levantarse. El pasillo del juzgado era ruidoso. Los periodistas intentaban conseguir comentarios, los abogados discutían algo, los teléfonos sonaban. Marisol se quedó de pie junto a la ventana, sintiéndose extrañamente desolada. «Vamos a la tienda», dijo Catalina en voz baja. «Necesitas trabajar, despejar la mente». La tienda olía a flores frescas. Las rosas nuevas eran realmente hermosas, granate oscuro, con grandes capullos. Marisol empezó a componer el ramo. Los movimientos familiares la tranquilizaron. Sonó el timbre. Había llegado un mensajero con documentos del juzgado. Sentencia oficial, sellos, firmas. Su libertad, sellada en papel timbrado. ¿Y ahora qué?, preguntó Catalina cuando el mensajero se marchó. Marisol miró el ramo que tenía en las manos. Las rosas combinaban perfectamente con los lirios blancos, creando un arreglo sencillo pero elegante. Habían pasado 6 meses. La primavera pintaba las calles de Montevideo con los delicados colores de los árboles en flor. La floristería Marisol se transformó. Ahora había una gran vitrina con exquisitos arreglos, varias neveras para flores cortadas, un rincón acogedor con plantas en macetas. El negocio iba viento en popa. Los clientes habituales recomendaban la tienda a sus amigos y había grandes pedidos de oficinas y restaurantes. Marisol contrató a 2 ayudantes y Catalina se convirtió en la gerente. Dejó la fábrica en cuanto una amiga le ofreció un trabajo con un sueldo decente. «Nunca pensé que trabajaría con flores», dice Catalina mientras arregla los ramos en el escaparate. «Pero esto es tan tranquilo, tan bonito». Marisol se mudó a un piso nuevo en un buen barrio, luminoso, espacioso, con un balcón donde instaló un pequeño jardín de invierno. Se compró un coche, pequeño pero cómodo, ideal para llevar flores y viajar a los proveedores mayoristas. La vida iba mejorando poco a poco.
Intentó no pensar en Ramón, testigo en el caso de la constructora, cuyo testimonio ayudó a descubrir un fraude a gran escala. Valeria desapareció de la ciudad inmediatamente después del juicio. Se dijo que se había marchado al extranjero. Una mañana, cuando Marisol estaba haciendo una compleja composición para un encargo de boda, sonó el timbre de la puerta principal. Un hombre alto, de unos 40 años, elegantemente vestido, con unos amables ojos marrones, entró en la tienda. «Buenos días», saludó, mirando los escaparates. «Necesito un ramo para mi hermana. Hoy es su cumpleaños». «¿Qué tipo de flores prefiere?», preguntó Marisol, dejando a un lado el arreglo inacabado. «Para ser sincero, no lo sé», sonrió avergonzado. «Quizá algo delicado, primaveral. Confiaré en tu gusto». Marisol empezó a escoger flores, rosas de color rosa claro, fresias blancas, delicadas ramitas de eustoma. El hombre la observó con interés. «Tiene una tienda increíblemente bonita», dijo, «y monta los ramos con tanta elegancia». «Gracias», se sonrojó Marisol. «Es lo que más me gusta hacer. Me doy cuenta. Todas las mañanas paso por aquí, siempre admirando su escaparate, pero hoy me he decidido a entrar». Se presentó como Mateo, que resultó ser profesor de literatura en la universidad. Mientras Marisol terminaba el ramo, se pusieron a hablar de flores, de libros, de la primavera en la ciudad. «¿Sabes?», dijo él cuando terminó el ramo, «esto puede sonar repentino, pero ¿aceptarías cenar conmigo esta noche?». Marisol se quedó paralizada con el lazo en las manos. Después de todo lo que había pasado con Ramón, ni siquiera se había planteado una nueva relación. «Conozco un bonito restaurante no muy lejos de aquí», continuó Mateo. «Tranquilo, acogedor, cenaremos, hablaremos». Catalina se asomó por la trastienda. Había oído toda la conversación, por supuesto. «Vete», dijo sin ton ni son, guiñándole un ojo a su amiga. «Te lo mereces». «De acuerdo», Marisol sonrió a Mateo. «Vamos a cenar». Durante todo el día había sentido una extraña excitación. Catalina la animaba, la ayudaba a elegir un vestido, la aconsejaba sobre qué maquillarse. «Te mereces ser feliz», le dijo su amiga, dándole un abrazo antes de marcharse. El restaurante era acogedor, pequeño, con velas en las mesas y música en directo. Hablaron de todo, de sus libros favoritos, de sus viajes, de sus sueños. «¿Sabes?», dijo Mateo mientras tomaban el postre, «hacía tiempo que no conocía a una mujer tan increíble». A la mañana siguiente llegó a la tienda antes de lo habitual. Tenía que recibir un nuevo envío de flores y preparar los expositores. El día prometía ser soleado, el primer día realmente cálido de esta primavera. «¿Qué tal?». Catalina apareció con 2 tazas de café. «Cuéntame». Marisol sonrió, arreglando las rosas frescas. «Sabes, por primera vez en mucho tiempo me sentí viva». Se sentaron en la tienda, bebiendo café, hablando del futuro. Al otro lado de la ventana, la ciudad se despertaba. El sol jugueteaba con las gotas de rocío de los pétalos de las flores. Un nuevo día, una nueva primavera, una nueva vida. Todo acababa de empezar.